Muito bem, agora eu vou a conversar com a doutora Lilian e o doutor César. Doutora Lilia, ¿cuánto tiempo de sufrimiento? El sufrimiento fue alrededor de 3 años, obispo. Fue una situación muy difícil que vivimos. Fue una situación donde nosotros no veíamos salida. Ajá. Doctor, ¿se acuerda cómo empezó? Sí, claro, cómo no, sí me acuerdo. Mi esposa pues estaba normal, acaba de tener a nuestra bebé. En ese momento yo recibí una llamada, me acuerdo, fue de la noche a la mañana, cuando sintió ya un fuerte dolor en su pierna. Amaneció con totalmente inflamada su pierna y yo me di a la tarea de llevarla inmediatamente a un médico, a un angiólogo, ¿verdad? Porque el dolor estaba refiriendo en una parte, pues en algún tipo de arteria por la misma situación por la cual estaba presentando. Y la llevé con el angiólogo de manera inmediata y la respuesta y lo que realmente sacaron los estudios fue que ella presentaba un trombo que se había acumulado en una arteria muy importante que es la femoral. Eso pues es de peligro finalmente, ¿no? Yo inmediatamente me acuerdo que al médico le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer ante esta situación? ¿Hay que operarla o cuál sería la situación que tenemos que hacer? Me dijo, tú sabes que en esto no se puede operar, porque si yo intervengo quirúrgicamente, ese coágulo se puede desprender en cualquier momento y se te va al pulmón o se te va al cerebro. Y tú sabes las consecuencias que puede tener fatales. Me acuerdo perfectamente esas palabras. Yo sentí en ese momento, señor obispo, que me venía abajo, porque realmente yo, aunque sepa de esta materia, me sentía impotente, no sabía qué hacer. En ese momento, sí me acuerdo perfectamente bien, dijo, la vamos a tratar con anticoagulantes. Tenemos 72 horas, como sabes que así tiene que ser el proceso. Y si en 72 horas tu esposa responde a los anticoagulantes, perfectamente bien, bueno, pues ya la libramos. Pero tenemos 72 horas que tú vas a estar al pendiente. Te la vas a llevar a tu casa, la vas a inmovilizar, ¿sí? Porque esas son enfermedades que dan de momento. La vas a inmovilizar, no puede ella ni siquiera ir al baño, ella tenía que estar en un cómodo, ¿verdad? No, inmovilizarla y estarle inyectando anticoagulantes. Pero ahí sí me hizo hincapié algo. Yo sé que realmente si el coágulo se podía desprender en cualquier momento y empezaba ella a toser de manera constante, fuerte, tenía que yo llevarla de manera inmediata al hospital porque el trombo podía haberse desprendido. Entonces viví una situación pues muy dura. Mi vida cambió en ese momento. Yo ya realmente todo se vino abajo. Realmente yo no sabía ni qué hacer porque esas noches, esas 3 noches que pasé, eran noches muy difíciles para mí. Y porque realmente tenía una niña recién nacida, tenía 3 meses que había nacido mi bebé, y pues yo me sentía un niño, un jovencito de 11 años, 10 años, y mi situación pues totalmente pues cambiaba, ¿no? Mi esposa siempre ha sido una persona que ha estado conmigo, siempre ha sido mi brazo derecho desde que iniciamos todos los negocios, y pues yo me sentía mal definitivamente. Ya aquí en ese momento nosotros nos dimos a la tarea de llevar a cabo este tipo de atender este tipo de enfermedades. Nos llevó muchos gastos, por lo mismo que no se generó una cirugía, nos llevó muchos gastos, inyecciones de anticoagulantes, posiblemente hasta 2,000 pesos diarios estábamos gastando, porque eran procesos muy largos. Nosotros teníamos que llamar hasta laboratorios, a veces laboratorios como los que teníamos que llamar, para que fueran a hacerle un examen de cómo se encontraba su sangre. Fue muy desesperante porque en ese momento, pues mi esposa se ha de acordar perfectamente bien. E usted como médico sabia que aquele caso era grave? Gravísimo. Gravísimo. Gravísimo, no era grave, ya era gravísimo. Usted tenía el conocimiento también. Sí, era una situación muy difícil, obispo, porque yo estaba desempeñándome normalmente, como dice mi esposo. Él y yo siempre hicimos mancuerna en el trabajo, siempre hemos estado juntos, y de repente nada más fue una situación que llegó un dolor en la pierna y de repente yo ya no pude menear la pierna. Cuando yo voy y me reviso la pierna estaba amoretoneada toda, cambió de color, y inmediatamente sabíamos que había alguna situación mal, pero como fue en cuestión de la noche a la mañana este problema, pues es difícil, aunque uno tiene conocimiento, aunque uno sabe la situación, cuando está viviendo eso, para uno se le hace imposible. De repente de que le digan a uno, ¿sabes qué? No puedes ni moverte, no te puedes levantar, te tienes que estar inmovilizada con los pies hacia arriba. Y así cambió de la noche a la mañana mi vida, porque ahí fue el comienzo
de un sufrimiento muy grande porque, como dice mi esposo, tuvieron que estarme a mí anticoagulando porque no me pudieron operar. No pudo hacerse una cirugía por donde fue el trombo, que fue en la vena femoral. Entonces ahí si operan o algo puede haber un sangrado y también causar la muerte. Entonces lo que iban a intentar ellos era adelgazar ese coágulo para que pudiese desprender y iban a hacer el intento de salvar mi vida. Entonces que le digan a uno de la noche a la mañana, ¿sabes que te vas a morir? No lo cree uno. Uno no entiende el proceso que está pasando esa situación. Fue doloroso porque me ponían inyecciones en el estómago, eran 2 al día, y era estarme inyectando medicamentos tomados, cantidad de medicamentos. Como decía César, tenían que estarme a mí dándome un seguimiento, porque como están adelgazando la sangre, si yo tenía alguna cortadita pequeña o si yo tenía algún sangradito en la nariz o algo, me podía desangrar por lo mismo que estaban adelgazando tanto mi sangre en mi cuerpo, que también podía sufrir el riesgo de venir algún derrame por cualquier parte de mi nariz, de mi boca, pues sangrado también interno de mujer. Cualquier situación podía desencadenar un problema grave. Aparte deste caso gravíssimo, tinha outros problemas também? Sí, yo tenía muchísimas enfermedades, pero esas enfermedades las íbamos controlando. Yo tuve problema de esofagitis, hernia de atal 1, tuve gastritis por pilobacter y sufría de problemas de crisis nerviosa, sobre todo después de la situación del trombo. Yo tenía esos problemas. Yo en la noche me despertaba ahogándome, y para mi esposo era un susto porque con el problema que tuve de lo del trombo, cuando yo me levantaba y le decía, es que siento que me estoy ahogando, era el pobre un corredero porque él pensaba que probablemente se podía haber formado algún otro coágulo, ¿sí? Y estarme causando esa falta de respiración y esa angustia y desesperación que me daba en la noche. Tormentos espirituales. Así es. Sí, tuve, precisamente por la misma situación, como le digo, yo en las noches era que me levantaba con la sensación de que me estaba ahogando, falta de aire, me sentía desesperada, sentía una angustia terrible, y era precisamente que mi esposo confundía con la situación. Y nosotros pensábamos que era a lo mejor que se me había formado algún otro trombo. No, nosotros no, por lo mismo conocimiento, por todo eso, nosotros no estábamos pensando que era un problema espiritual. Lo pensábamos que era un problema de salud. Depresión. Depresión, por lo mismo, después de la enfermedad, yo quedé incapacitada, porque aunque se salvó mi vida, ¿sí? El médico dijo, bueno, tú ya vas a quedar en unas condiciones que no vas a poder llevar una vida normal. Principalmente a mí se me inflamó mi pierna muchísimo, a mí me quedó una pierna así gorda, gorda, gorda. Y me dijo el doctor que, bueno, era ese proceso de que me iba a quedar mi pierna así, ¿no? 2, que no iba a poder yo estar de pie más de 20 minutos, ni sentada más de 20 minutos, que yo no podía tener viajes a más de 2 horas. ¿Por qué razón? Porque tenía el riesgo de que en cualquier momento se volviera a formar algún trombo. Por esa situación, pues yo ya no pude trabajar con mi esposo, ¿sí? Ya no me pude desempeñar porque yo tenía que estar en cama, no pudiendo hacer mis actividades, y yo caí en depresión. Porque al no poderme levantar, al no poder salir, al no poder hacer cosas, yo sentía que era una carga para mi esposo. ¿Usted tuvo también tormentos espirituales? Bueno, sí tuve el tormento espiritual, porque tanto que yo también recurrí, siendo profesionista, recurría hasta en las limpias, ¿verdad? Equivocadamente, porque ya era una desesperación. Yo ver a mi esposa realmente en una situación pues grave, sin una respuesta de la ciencia, hablando entre comillas, porque realmente es donde dice uno que hasta ahí llega, porque uno ya no, cree uno que todo lo resuelve con su propia fuerza, pero cuando ya pone un tope el mal, porque ya venía antecediendo todo, ya era como una cascada.
Eso es lo que yo he aprendido, que es como una cascada. Los males empiezan a llegar, a llegar. Nosotros no entendíamos en ese momento qué era lo que estaba aconteciendo. Creíamos, como mucha gente cree que es algo que es normal, que está aconteciendo, pero no, va anunciando cuando viene el mal totalmente o alguna situación mala, se va anunciando. Mi esposa padecía todo eso. Entonces, pues yo mal informado, mal orientado, aunque a pesar de que era persona estudiada, pues no faltaba quien me orientara mal. Y pues fui a ver también a una casa de limpia, diciendo que realmente íbamos a encontrar una solución. ¿Cuál fue mi solución? Ninguna, fue peor, porque realmente también mi situación económica toda cayó. O sea, es como una cascada. ¿A qué punto llegó la situación económica? Bueno, nosotros manejábamos empleados, tenemos unidades móviles. Llegó al punto, primeramente, ya no teníamos ningún tipo de paciente. Se nos fueron los pacientes de la noche a la mañana. Segundo, se nos vienen las deudas, muy, muy fuertes las deudas. Ajá. Yo había sacado una hipoteca de mi casa porque, bueno, pues nada más faltaba pagar algunas cosas y la debía. Era poco lo que yo ya debía, que ya después el banco me la convirtió hasta arriba, fue otra cosa. Pero realmente ya no pude pagar yo las mensualidades, porque o compraba medicamento o estaba al pendiente de mi esposa, porque yo dejé de trabajar totalmente. No podía trabajar, señor obispo. Yo ya estaba más concentrado, esperando que algo le llegara a acontecer. Porque es en ese momento el pensamiento que viene en la cabeza es que si yo me voy y si se muere, ¿qué va a pasar? Entonces, yo quería estar en todo momento con ella para salir corriendo, para en ese momento llevarla a los lugares donde yo creía que podía rescatar su vida o que fuera sanada. Entonces, yo dejé de trabajar totalmente, dejé a cargo de los empleados. Y todos lo sabemos que cuando ya queda a cargo de otras personas, las cosas ya no se dan como debe de ser. ¿Y en el matrimonio hubo problemas? ¿En el matrimonio? El problema hubo precisamente por la enfermedad, obispo. Al estar una mujer enferma, al no estar bien, pues no hay una vida sentimental plena. Ajá. ¿Por qué razón? Porque ya no podíamos estar él y yo como esposos por la misma enfermedad. Entonces, de ahí que viene la carga, sobre todo de mi parte, porque como él decía, él trataba de estar ahí, él estaba al pendiente. Mas yo, al ver toda esa situación, yo tenía la sensación de culpa de ser una carga para mi esposo. ¿Por qué? Porque él, en vez de trabajar, de estar pensando en hacer las cosas, estaba en la casa. Y llegó un punto donde yo lo llegué a correr, porque él, a veces estábamos acostumbrados, la familia, a salir el fin de semana, íbamos a comer, llevábamos a los niños al cine. Y la situación fue de que yo veía que él se quedaba en la casa guardado por mí. Y yo le decía, no, yo lo llegué a correr, vete de aquí, salgan ustedes váyanse. Yo soy la que estoy enferma, yo me quedo aquí encerrada. Y fue una situación muy difícil para mí, el hecho de ser una mujer activa, de trabajo, y de repente estar postrada en una cama. Bueno, já vou falar com ustedes. Ponga atenção, hablando del Dr. César e de la doutora Lilian, estamos hablando de um matrimônio que tinha conhecimento. Estamos hablando de um matrimônio que tinha capacidade. Pero para el hombre hay límites. Para el hombre hay límites. Para Deus não há límites. Aún com toda a capacidade, a condição, a inteligência, aún assim, eles não estavam logrando solucionar a los problemas. Será que não é isto o que há sucedido com você? Será que você não é, por exemplo, aquela pessoa que ha logrado ajudar a los demais? Quizás você és um médico como eles. Quizás você és um abogado. E você ha logrado ajudar a los demais, sin embargo, você não ha logrado solucionar a seus problemas. Sabe por quê? Porque há limites para o homem, para Deus não há limites. Como que ustedes pararam de sofrer? Pues fue algo muy importante en mi vida que ha quedado marcado hasta el momento del día de hoy. Llegó una persona precisamente a ayudarme a casa. Ajá.
para las labores de la casa que yo no podía realizar. Y esa persona me dijo, yo conozco de un lugar donde tu vida va a cambiar. Yo conozco de un lugar donde tú vas a sanar. Habló de esta manera, sin Así, duda. sin duda. Ajá. Me dijo, yo conozco un lugar donde tú vas a sanar. Vamos al Centro de Ayuda Universal. Ahí vas a ir y vas a ver que tú vas a sanar y tu vida va a cambiar totalmente. Y yo me quedé viéndola y dije, creo, de una persona que llegó a ayudarme a hacer la limpieza, pasó algo extraordinario, dije, yo creo, dije, llévame. Y me llevó y yo Sola. entré. Yo la primera vez que acudí fue sola. E quando você habló com seu marido? Bueno, yo llegué, yo me acuerdo que la vi a ella, yo salí, empecé a salir a buscar, porque pues ya estábamos casi ahogaditos. Entonces, yo cuando regresé la vi a ella con otro estado diferente, cantando, caminando. Perdão, e nele mesmo dia que você estuvo em la Universal, já regressou distinta? Sí, fue muy importante porque en cuanto yo llegué a ese lugar, yo recibí una palabra de vida. Ajá. Recibí una palabra de aliento donde me dijeron, tú vas a salir adelante, tu vida va a cambiar. Desde el primer momento que yo llegué al Centro de Ayuda Universal, esa palabra de fe, esa palabra de aliento que me dieron, me levantó. O sea, yo llegué con Caída. yo llegué caída. Desmajada. Yo llegué así. Penso eu que hasta com dificuldade para caminhar. Así es. ¿No es esto? A mí me llevaron en carro, yo llegué en carro porque no podía andarme moviendo mucho por lo mismo de la pierna. Yo cuando llegué así, pero hubo una persona que me recibió y me dio una palabra de vida. E quando você regressou, já regressou distinta. Regresé distinta, regresé con ánimo, yo sentí que había una esperanza, Ajá. Tenía una certeza de que mi vida podía cambiar. Que seu caso não era um caso perdido. Así es, ¿Es esto? obispo. Sim, doutor. Sí, yo llegué, yo vi, me acuerdo que me senté a comer, la verdad sentí como que nuevamente la vida se me volvía, porque yo vi a mi esposa ya, ella ya está haciendo algún guiso, y sí me quedé sorprendido, o sea, yo me quedé sorprendido realmente de cómo se encontraba. Y entre la plática que tuvimos ahí cuando estábamos comiendo, me platicó del Centro de Ayuda Universal, porque yo pues, como siempre, todos los hombres, ¿sabes? Y le dije, y ella me invitó, me dijo, mira, yo fui a un lugar donde realmente he recibido palabras de fuerza y de aliento. Entonces ahí es donde es despertado que yo voy a sanar, porque ella iba con esa determinación, yo voy a sanar y voy a sanar. Uno se queda, como médico, se queda mirando ahí en ese momento, pero dice, bueno, definitivamente sí vas a sanar. Y me invitó a mí y me dijo, hay un servicio donde se maneja la economía, porque yo estaba pues... Mal. Estaba afuera, o sea, yo estaba muy mal endeudado, 2,5 millones, o sea, yo tenía unas deudas muy fuertes. Y me dijo, ¿por qué no vamos? Ella misma me invitó. Yo al ver su testimonio de ella, al ver que ella, dije, bueno, pues ya estoy perdido, pues ¿qué más puedo perder? Ya es cuando llega uno dice, pues ¿qué más puedo perder? Y sí, gracias a Dios, cuando yo llegué al Centro de Ayuda... Não tardou para venir. No, yo la acompañé porque yo la vi feliz, yo la vi cambiada a ella. Algo que para mí, los médicos me habían dicho que no iba a pasar ese proceso, que ese proceso iba a tener secuelas y en su vida emocional pues iba a tener alguna repercusión. Sin embargo, yo lo vi, yo no tardé en asistir, la acompañé a ese lugar, al Centro de Ayuda Universal, y la verdad ahí me di cuenta que todo se puede a través de la fe. Doutora, usted creyó em lo que oyó, Así es. porque uma senhora la invitou. E usted creyó em lo que estava vendo. Claro. ¿Es esto? Bueno, chegando a la Universal, perseveraram, hicieron cadenas, viernes, domingo, ¿cómo fue? Nosotros, desde que yo entré, como le dije, yo recibí esa palabra de fe, esa palabra de vida, y yo dije, yo tengo que estar ahí. Y yo empecé a perseverar, no desistí. Yo estaba ahí, empecé yendo los días viernes de liberación, domingo, empecé los lunes, acompañarlo a él para lo de la prosperidad, miércoles, y nosotros continuamente luchando y esa fe ejerciéndola, porque también nos enseñaron que a través de la fe
todo es posible. Y esa fe nos la enseñaron a nosotros a sacarla, porque muchas veces la persona tiene fe, mas sin embargo no sabe cómo ejercer esa fe. Y ahí me enseñaron que es como un ejercicio, que conforme nosotros vayamos practicándola, conforme nosotros vayamos insistiendo, perseverando, eso se va dando, y que lo que nosotros queremos en la vida lo podemos conquistar a través de esa fe. Como que se encuentra hoy la vida? Hoy estamos completos, estoy completamente restablecida en mi salud. Perdão, hablando de la salud, vamos a uma opinião médica e já regressamos com vocês. Ponga atenção, por favor. La señora Lilian Cadeñane Vázquez es una pacientita que cursó con un cuadro de tromboflebitis profunda y superficial. El diagnóstico dado por sintomatología y corroborado por estudios de gabinete. Se le realiza un ultrasonido Doppler venoso en ambos miembros inferiores, corroborando esa trombosis profunda y superficial con una alteración de los troncos tibio-peroneos bilateral. El predominio era del lado izquierdo. La paciente cursa con la sintomatología, la cual no disminuye con tratamiento médico dado por el especialista. Progresa. Si esta patología llega a progresar, la pérdida de la funcionalidad de los miembros puede llevarse a cabo. La respuesta dada al tratamiento con tratamiento quirúrgico, tratamiento médico, puede no funcionar. Siempre va a quedar la secuela de alguna sintomatología existente. Se realiza otro estudio de gabinete tiempo posterior, consistente en una ecografía Doppler dúplex a color, realizada por el médico angiólogo cirujano vascular, en el cual al realizar el estudio no encuentra evidencia de trombosis ni profunda ni superficial. La sintomatología disminuye totalmente y el médico declara vascularmente a la paciente sana. La sintomatología de la paciente es completamente negativa y esto es un milagro. Porque normalmente el paciente cuando cursa con una patología de tipo vascular continúa siempre, aunque le hayan realizado procedimiento quirúrgico, con algún síntoma y debe estar cautiva con medicamentos específicos para disminuir esa sintomatología. Entonces el milagro existe. Muito bem, hablando de la salud, comprovado por la medicina el milagro. Así es, obispo. Precisamente como le comentaba al inicio del programa, yo le dije que los médicos decían que si podían salvar mi vida, yo iba a quedar con secuelas de ese problema. Principalmente mi pierna iba a quedar inflamada. Segundo, no iba a poder tener viajes, no iba a poder tener actividades físicas, ni estar sentada, ni estar parada. No iba a tener una vida normal. Era el diagnóstico que a mí me daban. Porque como se dañan todas las venas a través del coágulo, daña y la vena es como un vasito con agua. Si yo volteo el vaso con agua y no tiene el regulador, que fue el que se dañó, al no haber esa presión, ese regulador para ir pasando poco a poco la sangre, al voltear el vaso de agua, cae la sangre completa. Y eso era el diagnóstico que a mí me daban. Entonces, vascularmente yo iba a estar completamente dañada. Aquí lo curioso fue que Dios ya me empezó a bendecir con un viaje a Europa. Entonces, era un viaje de 12 horas, 13 horas que teníamos que realizar. Dios me dio una gran bendición. Yo creo que fue en ese momento, yo estoy certero que Dios quería que yo comprobara que Él es el Dios Todopoderoso, porque así fue. Ahora ya lo asimilo después de todo lo que pasé. Y ese viaje a Europa, me dio temor. Dije, es que no la puedo llevar a ella, porque realmente si ella viaja más, le decían que de 2 horas y tenía que estar bajando, si iba en un carro, estarse bajando media hora y caminar tantito para que su sangre estuviera. Entonces yo me atreví inmediatamente a llevarla con el angiólogo. Dije, ¿sabes qué? No nos movemos, y si no, pues no vamos, y se acabó. Nos quedamos aquí. ¿Y cuál fue la sorpresa? De verdad, obispo, todavía me acuerdo y ya lo digo,
Cuando yo oí ese diagnóstico, yo mismo, de verdad, así se lo puedo decir, sentí algo que me decía, te dije, ¿creíste en mí? Ahí está la fe. Y yo me quedé con la boca abierta, porque yo no le dije ni siquiera al doctor, yo soy también, o sea, yo me presenté como una persona normal para yo escuchar realmente. Y que dijo, no, tu esposa está sana, vascularmente está sana. O sea, la verdad sí, nos quedamos, mi esposa y yo nos volteamos a ver, y fue un hospital reconocido, fue un hospital reconocido donde yo la llevé. Y me quedé así, no, dice, tú puedes viajar a Europa, China, Japón, llévatela donde tú quieras. Y bueno, pues de alguna manera ahí Dios nos dio la bendición completa, ¿no? Nos hizo ser, vayan, fuimos, estuvimos. Doutor, sua esposa, que és doutora, estuvo al borde de la muerte. E hoje, comprovado por la medicina, está sanada. Así es, y está sanada, está sanada. Bueno, voy a repetir. Doutor, sua esposa, que és doutora, estuvo al borde de la muerte. E hoje, comprovado por la medicina, está sanada. Sí, señor Salud obispo. perfeita. Sí. Salud perfecta. Um milagre. Ahí algo que Dios nos muestra es que aunque las personas tengan capacidad, aunque tengan conocimiento, aunque ellas piensen que todo lo hacen con la fuerza de su brazo, ahí se da uno cuenta lo débil que uno es y del poder tan grande que tiene Dios. Usted habló todo. Já quedou claro. A parte de la salud, ¿qué más cambió? La economía. Ajá. Nosotros, por la misma enfermedad, porque era un proceso caro, mi esposo se endeudó casi con $1.5 millones en tarjetas de crédito, la hipoteca de la casa. Nosotros, como dice él, no se podía ya pagar la mensualidad de la casa y nos iban a quitar la casa. ¿Qué fue lo que aconteció? Que él, perseverando, luchando, ya en la fe, ya conociendo, ya sana, ¿sí? Porque Dios lo primero que me dio al entrar al Centro de Ayuda Universal fue mi salud. Ajá. Porque Él sabía lo que yo necesitaba. Yo necesitaba salud para que pudiésemos estar bien y juntos de nuevo salir adelante. Entonces nos dio eso, me dio la salud. Empezamos los dos a perseverar, a luchar, cadenas, estuvimos ahí, como le dije, para nosotros era lunes, miércoles, viernes, domingo, sin falta, hasta el día de hoy seguimos de la misma manera. ¿Hasta hoy? Hasta hoy, nosotros seguimos perseverando. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Pudimos sacar la hipoteca de la casa, Dios nos dio una casa completamente pagada, compramos una casa en Querétaro, ya sin ningún adeudo, completamente de nosotros, en una muy buena zona de Querétaro. Nos dio también el poder pagar todas las tarjetas que en ese tiempo teníamos endeudadas, pagamos las tarjetas y bueno, nos dio condiciones, como decía mi esposo, el poder viajar. Nosotros tuvimos viaje a lo que es Europa, fuimos a Brasil, estuvimos en Estados Unidos y bueno, hemos tenido viajes muy lindos con muchas bendiciones. Ajá. ¿Hay trabajo? Hay trabajo. Hay trabajo más que otra cosa, está bendecido, muy bendecido el trabajo. Ahorita me estaba acordando que antes nosotros necesitábamos a veces el dinero. Ahora nosotros ya creamos, ya formamos una fundación nosotros mismos que de alguna manera nos permite ayudar también a demás gente. Pero es un agradecimiento realmente a Dios porque Él fue el que nos transformó nuestra vida. Los tormentos espirituales desaparecieron. Desaparecieron, no. Yo, obispo, ya llego tan cansada del trabajo y de ir precisamente al Centro de Ayuda Universal que yo nada más ya abro la cobija de la cama y duermo. Hay hasta paz. el otro día. Hay paz, hay tranquilidad, mi familia está bendecida. ¿Sí? Mi matrimonio bendecido, porque también nos dimos cuenta, porque ahí también le enseñan a uno los días jueves uno está en la terapia del amor. Usted participa de todo. Sí, ya, pues es que ya vimos el secreto, vimos la llave para poder uno conquistar a través de la fe. Entonces, a pesar de que estábamos bien y todo, aprendimos también ahí en la terapia del amor a nosotros como pareja, sabernos respetar, querer. Entonces nuestra vida ahora sentimental en pareja también está bendecida.
Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Gracias. Gracias, gracias.